Imaginaos que estáis en un bosque, pero algo no encaja. El aire es denso, cálido y húmedo. Se pega a la piel como una manta empapada. El cielo sobre vuestras cabezas tiene un extraño tono amarillento. Pero lo más importante no es el aire ni el cielo, es el silencio. Un silencio profundo, antinatural, ensordecedor. No oís el canto de los pájaros, todavía no existen. No oís el correteo de pequeños animales entre la maleza. Los mamíferos son apenas temblorosas sombras del futuro. Pero ni siquiera eso es lo más extraño. No percibís el olor principal de cualquier bosque, el olor a podredumbre. No hay aroma a hojarasca, ni el perfume terroso de la madera en descomposición, ni esa humedad característica de los hongos. En su lugar, el aire solo huele a vegetación húmeda y a ozono. Bajáis la mirada. El suelo bajo vuestros pies no es tierra mullida. Es una acumulación caótica de troncos gigantescos, apilados unos sobre otros. Parecen los leños amontonados en el aserradero de un gigante, pero no se pudren. Su corteza, cubierta por un patrón que recuerda a las escamas de una serpiente, parece como si el árbol hubiera caído ayer. Pero el tronco que está debajo tiene el mismo aspecto. Y el que está más abajo, también. Estáis sobre un cementerio de árboles, donde la muerte no implica descomposición. Simplemente yacen aquí, durante años, siglos, milenios. Capas enteras de bosques muertos pero incorruptos, prensados por el peso de nuevas generaciones que crecen sobre sus huesos, viven su corta vida y caen, sumándose a este extraño y estéril sepulcro. Os encontráis en el corazón del período carbonífero, unos 300 millones de años antes de vuestro nacimiento. Y sois testigos de una de las mayores catástrofes ecológicas que el planeta se infligió a sí mismo. Estos árboles gigantes, el gran triunfo de la evolución, fueron un error. Un error magnífico, grandioso, que conquistó el mundo entero. Inventaron la forma de ser casi invulnerables en vida. Pero la naturaleza olvidó inventar la muerte para ellos. Y ese olvido estuvo a punto de convertir el planeta entero en una bola de hielo. Para entender cómo el triunfo de la vida llevó al mundo al borde del abismo, tenemos que rebobinar y echar un vistazo a aquel planeta donde se desarrolló este drama. Una tierra que no reconoceríais. Nos encontramos en mitad de la era paleozoica. En el calendario planetario, el período carbonífero. Si miraseis la Tierra desde el espacio, os parecería un mundo alienígena. No hay rastro de los contornos familiares de los continentes. Casi toda la masa terrestre se ha agrupado en un único y gigantesco supercontinente, Pangea, rodeado por el océano infinito de Pantalasa. La Antártida, que estáis acostumbrados a ver como un casquete de hielo, es una tierra verde y floreciente, conectada con Australia, la India y África. Donde ahora se alzan los gélidos Himalayas, se extienden las aguas cálidas del mar de Tetis. Y América del Norte y Europa forman un único continente, la Eurasia, situado justo en el Ecuador. Y fue precisamente aquí, en estas latitudes ecuatoriales, donde se dieron las condiciones ideales para un experimento a escala planetaria. El clima era completamente distinto. No había casquetes polares, lo que significaba que el nivel del mar era mucho más alto. Enormes extensiones de los continentes actuales estaban cubiertas por pantanos cálidos y poco profundos. El planeta era una sauna gigantesca y global. La temperatura media anual era considerablemente más alta que la actual, y la diferencia entre el Ecuador y los polos mínima. El mundo era uniformemente cálido e increíblemente húmedo, pero la principal diferencia era el propio aire.
el contenido de oxígeno en la atmósfera alcanzaba el 35%, mientras que hoy respiramos un aire con apenas un 21%. Este exceso de oxígeno provocaba dos cosas. Primero, hacía que el aire fuera más denso. Volar habría sido más fácil y la presión atmosférica mayor. Segundo, convertía el fuego en algo increíblemente peligroso. Cualquier relámpago podía desatar un incendio de una fuerza monstruosa, capaz de quemar incluso la vegetación húmeda. El aire era, literalmente, combustible. En este escenario pantanoso, cálido y sobresaturado de oxígeno, la vida se preparaba para dar su siguiente gran paso. Los océanos llevaban mucho tiempo rebosando de criaturas diversas, pero la tierra firme seguía relativamente vacía. Las primeras y tímidas plantas habían llegado a la orilla decenas de millones de años antes, pero eran principalmente musgos y helechos primitivos, aferrados al agua. La tierra esperaba a sus conquistadores, y no serían los animales. Serían las plantas, que se atrevieron a acometer el avance de ingeniería más audaz en la historia de la evolución. Decidieron desafiar a la gravedad. En estos pantanos ecuatoriales, entra en escena el protagonista de nuestro drama. Su nombre es Lepidodendron, que se traduce como árbol de escamas. Pero llamarlo árbol es, por un lado, hacerle un cumplido excesivo para los estándares modernos, y por otro, subestimar enormemente su importancia. No era un roble ni un pino, era otra cosa. Imaginad una columna gigantesca que se eleva hacia el cielo hasta una altura de 40 o 50 metros, como un edificio de 15 plantas. Su tronco no estaba cubierto por la corteza que nos es familiar. En su lugar, estaba salpicado de cicatrices romboidales dejadas por las hojas caídas, lo que le daba un aspecto similar a la piel de un reptil gigante. En la cima de esta columna había una modesta corona de hojas simples, parecidas a hierbas. No era un árbol en el sentido que conocemos. Era, en esencia, un licopodio gigante, un pariente cercano de los diminutos musgos actuales. Pero encontró la manera de convertirse en un coloso. Su secreto, su know-how evolutivo, fue la invención de un material revolucionario. Este material se llama lignina. Es un polímero complejo que, al integrarse en las paredes celulares, les confiere una resistencia y rigidez increíbles. Es hormigón biológico. Fue la lignina la que permitió a las plantas crear madera de verdad, un armazón robusto capaz de soportar un peso enorme y estirarse hacia arriba, hacia el premio gordo, la luz del sol. Antes de esto, las plantas se veían obligadas a arrastrarse por el suelo. Con la aparición de la lignina comenzó una carrera armamentística por los fotones. Quien llegaba más alto se lo llevaba todo. Los lepidodendros se convirtieron en los campeones de esta carrera. Crecían a una velocidad asombrosa, alcanzando su altura máxima en tan solo 10-15 años. Sus troncos no eran de madera maciza, sino más bien un tubo resistente con un núcleo blando, lo que les permitía ahorrar recursos y crecer aún más rápido. No se reproducían por semillas. Estas aún no se habían inventado. En su lugar, producían esporas en enormes estructuras parecidas a viñas. Estos gigantes formaron los primeros bosques auténticos, densos y de varios niveles en la historia del planeta. Conquistaron todas las tierras bajas pantanosas habitables, creando un ecosistema que la Tierra jamás había visto. Fueron un triunfo, la cumbre del pensamiento de ingeniería de la evolución. Crearon un mundo de bosques umbríos, un mundo donde por primera vez apareció el mantillo forestal. Cambiaron el planeta hasta hacerlo irreconocible, pero en el código mismo de su éxito, en esa misma molécula de lignina que les dio su grandeza, se ocultaba una bomba de relojería, y el reloj ya estaba en marcha. La naturaleza, al crear este supermaterial, cometió un error crítico.
Creó una cerradura, pero olvidó fabricar la llave. Aquel triunfo de la ingeniería de la naturaleza resultó ser un error de cálculo fundamental. Para comprender su magnitud, tenemos que descender desde la altura de las copas gigantes a un nivel invisible para el ojo humano. En cualquier ecosistema moderno opera un ejército invisible, el ejército de los descomponedores. Son miles de millones de bacterias, hongos, insectos, gusanos. Son los limpiadores del planeta, su sistema de reciclaje de residuos. Cuando un árbol cae en un bosque actual, se convierte inmediatamente en un campo de batalla y en un festín. Los microbios penetran en sus tejidos, las termitas perforan galerías, los hongos despliegan sus finísimos filamentos, las hifas, liberando enzimas potentísimas. Son especialistas en demolición. Su objetivo es la celulosa y, lo más importante, la lignina. Pero en el Carbonífero, este ejército estaba incompleto. Existían bacterias, pero no tenían las herramientas adecuadas, y los mayores especialistas en madera, los hongos de la podredumbre blanca, los únicos organismos que hoy en día descomponen eficazmente la lignina, simplemente no habían aparecido aún en la escena evolutiva. Carecían de esas enzimas específicas, esas tijeras moleculares capaces de cortar la complejísima y caótica estructura tridimensional de la lignina. Imaginad que le dais una caja fuerte a un mono. Puede golpearla, arañarla, pero nunca descifrará la combinación. Para los microbios del Carbonífero, la lignina era exactamente esa caja fuerte. Podían devorar los tejidos blandos, consumir los azúcares simples, pero el robusto esqueleto de lignina permanecía intacto. El tronco de un lepidodendron caía al pantano, y su viaje en el ciclo de la vida y la muerte se interrumpía bruscamente. No se pudría, simplemente se conservaba en el agua anóxica de los pantanos como los cuerpos en las turberas. Y aquí radicaba la esencia de la catástrofe. El planeta respira. Su aliento es el ciclo global del carbono. Las plantas, al inhalar, toman dióxido de carbono, CO2, de la atmósfera, usando el carbono para construir sus cuerpos. Los descomponedores y los animales, al exhalar, devuelven ese carbono a la atmósfera, a través de la putrefacción y la respiración. Inhalación, exhalación. Este equilibrio mantiene un clima estable en el planeta. Pero en el Carbonífero, la exhalación se rompió. Los bosques de gigantes inhalaban con una potencia descomunal, a escala planetaria. Absorbían de la atmósfera cantidades ingentes de CO2 para construir sus cuerpos de rápido crecimiento. Y luego, al morir, no exhalaban. El carbono, atrapado en su madera incorruptible, no regresaba a la atmósfera. Era secuestrado del ciclo, para siempre. Capa tras capa, millón de años tras millón de años, los bosques muertos caían y se acumulaban, formando estratos gigantescos. Fue el mayor entierro de carbono en la historia de la Tierra. Cada tronco caído era un clavo más en el ataúd del clima cálido del Paleozoico. El planeta, sin saberlo, empezó a asfixiarse a sí mismo, privando a su atmósfera de la manta de gases de efecto invernadero que lo había mantenido caliente durante millones de años. El mecanismo de la catástrofe se había puesto en marcha. Funcionaba lento, implacable, como un reloj geológico, y conducía al mundo hacia un estado que nunca antes había conocido. Un estado de abundancia absoluta y aterradora, que sería el preludio de un infierno helado. Armados con esta biología inmune a la descomposición, los bosques del Carbonífero no solo empezaron a cambiar el mundo, lo estaban reconfigurando a nivel químico. El gran entierro de carbono tuvo un efecto secundario que convirtió el planeta en un mundo extraño, casi alienígena. Recordemos la química del colegio.
La fotosíntesis es el proceso en el que el dióxido de carbono y el agua, bajo la acción de la luz solar, se convierten en azúcares, material de construcción, y oxígeno, un subproducto. Como el carbono se estaba retirando masivamente del sistema sin ser devuelto, el oxígeno, su socio en la reacción, se quedaba ocioso en la atmósfera. Millones de años de fotosíntesis desenfrenada, sin un proceso de descomposición adecuado que consumiera ese oxígeno, convirtieron el planeta en una gigantesca fábrica de O2. El nivel de oxígeno en la atmósfera comenzó a aumentar sin parar. Del familiar 21% que tenemos hoy, subió al 25%. Luego al 30% y, según algunas estimaciones, alcanzó un pico del 35%. Este aire sobresaturado de oxígeno cambió las reglas del juego para toda la vida en tierra firme. Respirar se volvió increíblemente fácil. Cada bocanada de aire llenaba la sangre de energía. Los animales de la época eran probablemente más resistentes y activos que sus descendientes modernos, pero la principal consecuencia de este dopaje de oxígeno fue la eliminación de una de las limitaciones biológicas más fundamentales. Permitió que los artrópodos, insectos, arañas, milpies, rompieran las cadenas de su tamaño. La clave está en cómo respiran. Los insectos no tienen pulmones. El oxígeno llega a sus cuerpos a través de una red de tubos finísimos, las tráqueas, que recorren todo su organismo. Es un sistema pasivo que funciona por difusión. En nuestra atmósfera, la eficiencia de este sistema limita el tamaño máximo de un insecto. Un cuerpo demasiado grande simplemente no podría recibir suficiente oxígeno en sus órganos internos. Pero en el Carbonífero, esa barrera se vino abajo. La alta presión parcial del oxígeno literalmente empujaba el gas hacia el sistema traqueal, permitiéndole penetrar mucho más profundamente. La limitación desapareció, y la evolución aprovechó inmediatamente esta oportunidad, dando lugar a auténticos titanes. En los cielos planeaba la meganeura, una libélula del tamaño de un águila, con una envergadura de hasta 75 centímetros. Sus alas iridiscentes producían un zumbido grave y vibrante, mientras surcaba los pantanos, cazando insectos grandes e incluso pequeños anfibios. Era el superdepredador del aire. Por el suelo del bosque, entre los troncos de los lepidodendros, se arrastraba la artropleura, un milpiés gigante que alcanzaba los 2,5 metros de largo y medio metro de ancho. Imaginad un tren blindado del tamaño de un coche pequeño, serpenteando entre los helechos. Sus placas de quitina chasqueaban con el movimiento y sus cientos de patas dejaban un surco ancho y nítido a su paso. Fue el mayor invertebrado terrestre de todos los tiempos. Y en las sombras se ocultaban criaturas aún más espeluznantes, como el Pulmonoscorpius, un escorpión de hasta 1 metro de largo, cuyo aguijón venenoso era del tamaño de un cuchillo de cocina. Era un mundo donde los insectos dejaron de ser bichos que correteaban bajo nuestros pies, se convirtieron en miembros de pleno derecho y a veces dominantes del ecosistema. Los anfibios, los primeros vertebrados en colonizar la Tierra, también prosperaron en los cálidos pantanos, alcanzando el tamaño de cocodrilos. Pero incluso ellos tenían que andarse con cuidado con estos artrópodos gigantes. El planeta vivía en una era de exceso de vegetación, exceso de oxígeno, exceso de vida. Parecía que este extraño paraíso hiperactivo y lleno de gigantes duraría para siempre, pero estaba construido sobre un desequilibrio fundamental. Este mundo era como un motor funcionando a pleno rendimiento, sobrealimentado y a punto de reventar. Y el precio por esta abundancia ya estaba fijado.
El paraíso se había construido a crédito y el planeta se preparaba para pasar la factura. Los primeros presagios de la catástrofe inminente fueron sutiles. No se parecieron a una lluvia de fuego ni al impacto de un asteroide. Fue un cambio lento, casi imperceptible, en la propia respiración del planeta. El termostato principal de la Tierra, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, se estaba desajustando de forma lenta pero segura. Millones de años enterrando carbono en forma de árboles incorruptos provocaron que el nivel de CO2 en el aire comenzara a caer. Era un efecto invernadero inverso. Si el aumento de CO2 calienta el planeta, su disminución lo enfría. Y el planeta empezó a enfriarse. Al principio afectó a los polos. Aún no existían los casquetes de hielo tal y como los conocemos, pero el clima en las altas latitudes, antes templado y húmedo, se volvía cada vez más frío. Los inviernos se hacían más largos y duros, los veranos más cortos y frescos. En el supercontinente del sur, Gondwana, que en aquel momento derivaba sobre el Polo Sur, comenzaron a formarse los primeros grandes glaciares. Los geólogos encuentran hoy pruebas irrefutables de ello, profundos arañazos dejados por el hielo en movimiento sobre las rocas de Sudamérica, África y Australia. Eran las cicatrices del primer asalto del enfriamiento global. Para el imperio tropical de los lepidodendros, esto fue el principio del fin. Estos árboles estaban perfectamente adaptados al clima cálido, húmedo y estable de los pantanos ecuatoriales. No sabían lo que era un invierno de verdad. Su estructura, de crecimiento rápido pero frágil, no estaba en absoluto preparada para las sequías y las heladas. A medida que el planeta se enfriaba, el clima global no solo se volvía más frío, sino también más seco. Enormes áreas, antes cubiertas por pantanos, comenzaron a secarse. El cinturón tropical, antes ancho y generoso, empezó a encogerse, a contraerse inexorablemente. Y aquí se manifestó el segundo talón de Aquiles de este mundo. Ese mismo nivel de oxígeno elevado que había engendrado a los gigantes, en combinación con un clima cada vez más seco, convirtió el planeta en un polvorín. Bastaba un solo relámpago para que la vegetación seca ardiera. Pero no era un incendio forestal cualquiera. En una atmósfera compuesta por 1/3 de oxígeno, el fuego se propagaba a una velocidad explosiva. Los incendios del Carbonífero eran tormentas de fuego apocalípticas que arrasaban continentes enteros, consumiendo todo a su paso con una furia inimaginable. Ni siquiera los bosques húmedos estaban a salvo. El fuego era tan intenso y rápido que también podía calcinarlos. Estos incendios agravaron el problema, convirtiendo enormes masas forestales en carbón y hollín, que también quedaban fuera del ciclo del carbono, reduciendo aún más el nivel de CO2. El planeta había entrado en un círculo vicioso, una espiral mortal de enfriamiento. Menos CO2 significaba un clima más frío y seco. Un clima más seco significaba más incendios y estrés para los bosques. Los bosques moribundos absorbían aún menos CO2. La temperatura caía cada vez más. El sistema alcanzó un punto de no retorno. El aliento gélido de los polos, que hasta entonces había sido solo un susurro lejano, se hacía cada vez más fuerte y se preparaba para abalanzarse sobre el sobrecalentado y delicado mundo del Carbonífero como una rugiente ventisca de hielo. El gran paraíso carbonífero estaba condenado. Y entonces, de forma casi repentina en tiempo geológico, llegó la hora de pagar la cuenta. La catástrofe no llegó como una bola de fuego del cielo. Se acercó sigilosamente,
como un depredador, y luego asestó su golpe con una furia fría e implacable. Fue la glaciación del colapso del Carbonífero. Imaginad un día perfecto en un pantano ecuatorial de este periodo. Libélulas gigantes planean en el aire cálido y denso. Los anfibios toman el sol sobre troncos caídos que no conocen la podredumbre. De repente, desde el norte, llega un viento extraño y frío. No se parece a las cálidas brisas habituales. Tiene un filo, una sequedad que nunca antes se había conocido aquí. Las hojas de los helechos gigantes comienzan a temblar. La superficie del agua negra del pantano se eriza. Es el primer aliento del invierno que está por llegar, un invierno que durará millones de años. El planeta, despojado de su manto de dióxido de carbono, ya no podía retener el calor. Los glaciares que habían comenzado a formarse en los polos de Gondwana pasaron a la ofensiva. Fue el clásico efecto dominó, conocido por los climatólogos como la retroalimentación positiva del albedo. El hielo blanco refleja la luz solar mucho más eficazmente que la superficie oscura de la Tierra o del océano. Cuanto más hielo hay, más luz solar se refleja de vuelta al espacio. Cuanta más luz se refleja, más se enfría el planeta. Cuanto más frío está el planeta, más hielo se forma. Una vez puesto en marcha, este proceso era imparable. Gigantescos escudos de hielo de varios kilómetros de espesor avanzaron desde el polo sur hacia el Ecuador, aplastando todo a su paso. El nivel del mar comenzó a caer en picado, ya que volúmenes ingentes de agua quedaron atrapados en los glaciares. Los pantanos poco profundos, la cuna de la civilización de los lepidodendros, empezaron a secarse por todas partes, dejando tras de sí desiertos de sal. Y entonces, en los trópicos, en el corazón mismo de este mundo verde, empezó a nevar. Imaginad el espectáculo surrealista. Copos blancos descendiendo lentamente sobre los troncos escamosos de árboles de 40 metros, cubriendo las hojas gigantes de los helechos, posándose sobre los caparazones de quitina de escorpiones de 1 metro. Para este ecosistema que no había conocido nada más que un verano eterno, era una sentencia de muerte. Los gigantes de sangre fría, las artropleuras y los anfibios fueron las primeras víctimas. Su metabolismo, dependiente del calor ambiental, simplemente se detuvo. Se volvieron más lentos, entraron en letargo y murieron congelados. Las libélulas gigantes, cuyas enormes alas requerían corrientes de aire cálido y denso, caían del cielo como pájaros abatidos. Pero el destino más terrible aguardaba a los propios bosques. Los lepidodendros y sus parientes no tenían ningún mecanismo de defensa contra el frío. Sus troncos, llenos de agua, literalmente estallaban desde dentro por los cristales de hielo. Los bosques morían no uno a uno, sino por continentes enteros. El paraíso verde del Carbonífero se estaba convirtiendo en un infierno blanco y silencioso. El mundo que se ahogaba por un exceso de vida, ahora se asfixiaba por el frío. El triunfo de la evolución, la invención de la madera, se había vuelto contra su creador. Los árboles se habían construido una magnífica prisión y ellos mismos habían extraído todo el aire cálido de su interior. El planeta se congeló. Los gigantes murieron. Los bosques se convirtieron en cementerios de hielo. Pero su muerte no fue el final de la historia. Fue solo una transformación. En las profundidades de la Tierra, bajo la presión de nuevos sedimentos y glaciares que avanzaban, los troncos enterrados que nunca se pudrieron comenzaron su largo viaje. Sometidos a una presión monstruosa y al calor de las entrañas de la Tierra, su carne negra y conservada empezó a cambiar.
convirtiéndose en algo completamente diferente, en una piedra que un día aprendería a arder. ¿Cómo podemos reconstruir con tanta certeza unos sucesos que ocurrieron hace 300 millones de años? Nadie vio los bosques congelarse, nadie grabó a las libélulas cayendo del cielo. La respuesta está bajo nuestros pies. La historia de la Tierra está escrita en el lenguaje de la piedra, y en los últimos 2 siglos hemos aprendido a leer este gran libro. Nuestra investigación comienza en los lugares más corrientes, a primera vista, las minas de carbón. Cada vez que un minero desciende a la veta, está, en esencia, haciendo un viaje en el tiempo, aterrizando directamente en el fondo de un pantano del Carbonífero. Una veta de carbón no es solo roca negra, es el cementerio comprimido y alterado, pero aún orgánico, de un bosque antiguo. Bajo el microscopio, en un trozo de carbón se pueden distinguir restos de esporas, fragmentos de paredes celulares, huellas de corteza. A veces la suerte sonríe a los paleontólogos y encuentran fósiles perfectamente conservados. Las famosas cuencas carboníferas de Europa y Norteamérica son auténticos archivos. En ellas encontramos las huellas de los troncos de lepidodendros con su característico patrón de escamas, sistemas de raíces fosilizados llamados estigmas, e incluso fragmentos enteros de bosque, sepultados bajo una capa de lodo y conservados hasta el más mínimo detalle. Es de estas bibliotecas de piedra de donde hemos extraído también a los insectos gigantes, las frágiles alas de una meganeura o las finas patas de una artropleura no podrían haberse conservado en condiciones normales. Pero el ambiente anóxico de los pantanos, el mismo que impedía la putrefacción de los árboles, funcionó como un conservante ideal, permitiendo que incluso las estructuras más delicadas se fosilizaran y llegaran hasta nuestros días. Pero, ¿cómo supimos del enfriamiento global? La prueba principal son las llamadas tilitas. Es un tipo de roca muy específico, compuesto por una mezcla caótica de arcilla, arena, grava y enormes cantos rodados. En la naturaleza, solo una fuerza puede crear un cóctel así, un glaciar. Al moverse, el glaciar raspa y tritura todo a su paso, y cuando se derrite, deja tras de sí estos depósitos desordenados. A mediados del siglo XX, los geólogos empezaron a encontrar, con asombro, masivas capas de tilitas del Carbonífero en la India, Sudáfrica, Australia y Sudamérica, regiones que hoy son tropicales o templadas. Era una paradoja impactante. La única explicación era que en aquella época todos estos continentes formaban parte de Gondwana y se encontraban cerca del Polo Sur. Los glaciares los cubrieron durante millones de años. Pero las pistas más sutiles nos las ha proporcionado la geoquímica. Los científicos han aprendido a analizar la composición isotópica de las rocas antiguas. Existen 2 isótopos estables del carbono, el ligero C12 y el pesado C13. Las plantas, durante la fotosíntesis, prefieren absorber el isótopo más ligero, el C12. Cuando una cantidad enorme de biomasa vegetal, rica en C12, es enterrada y retirada del ciclo, en la atmósfera y el océano aumenta la proporción relativa del isótopo pesado, el C13. Al estudiar las rocas calizas del Carbonífero, los científicos descubrieron en ellas un drástico aumento del contenido de C13. Esa es la huella dactilar química del gran entierro de carbono. Es la prueba irrefutable de que billones de toneladas de materia orgánica fueron secuestradas de la biosfera. Uniendo todas estas pistas, las cicatrices negras de las vetas de carbón, los fantasmas de los insectos gigantes, los bloques erráticos de los glaciares en los trópicos y las anomalías isotópicas, la ciencia ha reconstruido este increíble drama. La historia de cómo el triunfo de la vida estuvo a punto de llevarla a su colapso total. Las piedras nos han hablado del pasado.
Pero también nos han dado la clave para entender nuestro presente, porque el legado de aquella era nos rodea por todas partes. La muerte de un mundo es siempre el nacimiento de otro. La gran glaciación y el colapso de los bosques pantanosos del Carbonífero fueron un gigantesco botón de reinicio para toda la biosfera. Los ecosistemas que habían dominado el planeta durante decenas de millones de años fueron aniquilados. Pero la evolución aborrece el vacío. Sobre las ruinas del viejo orden comenzaron a surgir nuevos actores, mejor adaptados a un mundo nuevo y más hostil. Lo primero que cambió fue el decorado. Los gigantescos licopodios y helechos, amantes de la humedad, dieron paso a plantas con una estrategia de vida completamente nueva. Eran las gimnospermas, los ancestros de los abetos, pinos y cipreses modernos. Sus innovaciones evolutivas fueron la respuesta a los desafíos del nuevo clima. En lugar de hojas delicadas, desarrollaron acículas rígidas o escamas que evaporaban mucha menos humedad, permitiéndoles sobrevivir en condiciones de aridez. Pero su principal as en la manga fue la invención de la semilla. La semilla es una auténtica cápsula de supervivencia. Dentro de una cáscara resistente se encuentra un embrión y una reserva de nutrientes, lo que le permite sobrevivir a un largo invierno o a una sequía y esperar las condiciones favorables para germinar. Esto suponía una ventaja gigantesca frente a las esporas de los helechos, que necesitaban agua para reproducirse. Los bosques de coníferas, oscuros, silenciosos y resistentes, comenzaron a conquistar los continentes, creando paisajes que ya se parecían más a los actuales. Junto con la flora, cambió también la fauna. Los anfibios, atados al agua para reproducirse, sufrieron enormemente con la desecación de los pantanos. Su lugar bajo el sol se preparaban para ocuparlo los nuevos señores de la tierra, los reptiles. Su principal invención, no menos revolucionaria que la semilla en las plantas, fue el huevo amniótico. Un huevo cubierto por una cáscara resistente que creaba para el embrión su propio pequeño estanque, protegido de la desecación. Esto liberó por completo a los reptiles de su dependencia de las masas de agua. Podían poner sus huevos en cualquier lugar, colonizando las zonas interiores de los continentes cada vez más secos. Fue a finales del Carbonífero y principios del siguiente periodo, el Pérmico, cuando entraron en escena los primeros reptiles primitivos, que se convertirían en los ancestros de los dinosaurios, pterosaurios, cocodrilos y en última instancia de las aves. La caída del imperio de los insectos gigantes y los anfibios abrió el camino a una nueva era, la era de los reptiles. Pero el legado más importante y duradero de la catástrofe del Carbonífero esperaba su momento en las profundidades de la Tierra. Esos billones de toneladas de árboles sin pudrir, que casi matan al planeta de frío, no desaparecieron. Comprimidos por kilómetros de sedimentos, calentados por el calor de las entrañas de la Tierra, se fueron transformando lentamente. Los complejos polímeros orgánicos se descompusieron, se reorganizaron, perdieron agua y oxígeno, concentrando en su interior la energía pura almacenada 300 millones de años atrás a partir de la luz del Sol. Se estaban convirtiendo en carbón. Las gigantescas vetas de carbón que encontramos hoy por todo el mundo son literalmente los bosques momificados del Carbonífero. Son sus fantasmas, su esencia conservada. Y 300 millones de años más tarde, de la sabana africana surgió una nueva especie, el ser humano. Era débil, no tenía garras ni colmillos, pero poseía una mente. Y esa mente, finalmente, le permitió hacer algo increíble. Encontró la manera de extraer esas piedras negras de las profundidades y liberar la antigua energía solar encerrada en ellas. La revolución industrial, los barcos de acero, los rascacielos, la electricidad, los ordenadores, toda nuestra civilización está construida sobre ese legado.
Encendemos las luces de nuestras casas quemando los restos de bosques que vieron un mundo sin flores ni pájaros. Vamos al trabajo usando la energía de una fotosíntesis que tuvo lugar cuando los continentes estaban unidos en uno solo. Nosotros, sin darnos cuenta, hemos empezado a revertir el gran experimento del carbonífero. Hemos comenzado a devolver a la atmósfera ese mismo carbono que los árboles se esforzaron tanto en retirar de ella. El círculo se ha cerrado. La historia del período carbonífero no es solo un capítulo de un polvoriento libro de geología. Es una grandiosa parábola sobre cómo funciona nuestro planeta. Es un relato sobre el frágil equilibrio, sobre las consecuencias imprevistas y sobre cómo incluso el mayor triunfo de la vida puede llevar en sí mismo la semilla de su propia destrucción. Los lepidodendros no eran villanos, eran pioneros. Su invención, la lignina, fue uno de los mayores avances en la historia de la evolución. Pero en un sistema complejo como la Tierra, no hay soluciones sencillas. Toda acción provoca una reacción, y a veces el eco de un solo paso evolutivo puede resonar por el planeta durante millones de años, llevando a resultados que era imposible predecir. Esta historia nos recuerda que nuestro mundo no es un decorado estático, sino un organismo único y vivo, donde la atmósfera, los océanos, la geología y la vida están inseparablemente unidos en un apretado nudo de causas y efectos. El entierro de carbono en el carbonífero condujo a una glaciación. La liberación de ese carbono hoy nos está llevando a un calentamiento global. El planeta simplemente reacciona a los cambios en su composición química, siguiendo las mismas leyes de la física que hace 300 millones de años. La única diferencia es la velocidad. Lo que a la naturaleza le costó decenas de millones de años, nosotros lo estamos haciendo en un par de siglos. A diferencia de los lepidodendros, somos la primera especie en la historia de la Tierra capaz de comprender las consecuencias de sus acciones a escala planetaria. Podemos leer las piedras, podemos analizar los testigos de hielo y ver cómo cambió la composición de la atmósfera en el pasado. Vemos las cicatrices que las catástrofes climáticas anteriores dejaron en el cuerpo del planeta. La historia no se repite exactamente, pero rima. Y el gran drama del carbonífero es una rima potentísima con nuestra propia época. Es una lección escrita no con tinta, sino con carbón, hielo y fósiles. Una lección sobre que gobernar un planeta significa ser responsable de su respiración. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Cuál de las tecnologías actuales, que hoy nos parecen un bien absoluto, podría tener las consecuencias más inesperadas y catastróficas para el planeta en un futuro lejano? Dejad vuestras teorías en los comentarios. Es un tema de reflexión increíblemente interesante. Si este viaje de 300 millones de años al pasado os ha parecido fascinante y os ha hecho ver el mundo que os rodea con otros ojos, apoyad nuestro trabajo con un like. Es la mejor señal para nosotros de que estas inmersiones profundas en la historia de la Tierra os interesan. Y por supuesto, suscribíos al canal para no perderos nuestras próximas expediciones. Nos quedan miles de millones de años de historias increíbles esperando a ser contadas. Gracias por vuestro tiempo y vuestra curiosidad. Cuidad vuestro planeta. Su memoria es larga y sus sistemas poderosos.